Bienvenidos a un nuevo episodio en el que recorremos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Almacén de Pizzas, un emprendimiento fundado en el 2006 por Sebastián Ríos que intenta introducir un nuevo concepto de pizzas. Cuenta con varias franquicias y locales propios dentro y fuera del país. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Bueno, Sebastián, ¿cómo eras de chico? ¿Qué hacían tu viejo y tu tío? El recuerdo que tengo de ellos es recuerdo de trabajo, inmigrantes españoles Que han venido posguerra, con una situación económica. casi nula. Yo recuerdo de muy chico ir a trabajar con ellos, con mi viejo sobre todo, los fines de semana, que por ahí no iba al colegio. Y ya de chiquito me paseaba por atrás de los mostradores, que iba mi hermano también, después mi hermano fue por otro lado. Soñaba como con esto, ¿no? Lavando copas por un sueño, era como mi propio programa de futuro y lo vivía lo proyectaba, desde muy chico lo proyectaba para adelante. Decía, cuando tenga mi propio bar. ¿Cuántos años tenías ahí? Tendría 6, 7 años. Nací en una familia de clase media, de trabajo. La típica configuración, papá trabaja, mamá está con los nenes y por ahí no tengo muchos recuerdos de tener charlas con mi viejo, porque era todo el día trabajando, ¿no? Esos son los principales recuerdos que yo tengo de ahí. ¿Y qué tenían? ¿Tenían un local de gastronomía? Sí, la historia cortita es que ellos vienen después de la guerra en España, vienen 4 hermanos, 3 hermanos y una hermana, vienen 2 para Argentina, se separan, primero viene mi tío, después mi papá, a los 16 y 17 años. Primer trabajo de mi viejo, estación de tren de Flores, a lustrar botas. ¿Viste? En ese momento había muchos negocios de estaciones de tren, hoy los sigue habiendo, pero en ese momento eran mucho más fuertes. Y en ese momento, en uno de los bares de las estaciones, había faltado el chico que lavaba copas, ¿no? Entonces fueron a buscar al que estaba ahí, que era mi viejo, que estaba lustrando botas, y le dije, che, venite a hacer un... Abrieron la puerta, estaba tu viejo y le dijeron, che, ¿no querés? Claro, fueron a la estación de tren, él estaba lustrando botas y como le faltaba al que lavaba las copas en el barcito, de ahí de 20 metros, lo llamaron, ¿querés una changa hoy? Y bueno, empezó así, otra Argentina, otro momento, una gastronomía mucho más concentrada de lo que está hoy, con muchas más oportunidades. Y bueno, empezó esa carrera ahí. Empezó a ocupar ese puesto, quedó fijo, fue cajero, fue haciendo toda la escuela hasta que se convirtió en socio. Bueno, de ahí crecimiento, basado plenamente en el trabajo. Y en ese local es donde vos ibas caminando por atrás de los mostradores. En ese local yo iba siempre, pasaba algo re loco con ese local. Terminaron siendo 3 socios, el bar se llamaba Bar Luisito, y ninguno de los 3 se llamaba Luis. Mi viejo falleció cuando yo tenía 19 años y nunca se lo pude preguntar. Nunca entendí por qué se llamaba Luisito el bar cuando ninguno de los socios se llamaba Luis. Pero bueno, se llamaba Bar Luisito, era un típico bar muy chico, donde en ese momento la gastronomía era de especialidad, es decir, vos tenías el bar donde se vendía café, tostadas, medialunas. Chau. Querías comer, tenías que ir a un restaurante. Querías comer carne, te ibas a una parrilla y así, bueno, esto era un bar, ¿no? Con las campanas, me acuerdo las campanas arriba del mostrador con mucho producto y un consumo que lo comparás con lo que pasa hoy, sobre todo en estaciones de tren, bueno, tremendo, con una clase por ahí más trabajadora, más fortalecida de lo que está hoy y un consumo increíble. Empecé a trabajar a los 18 años y me pasa que me voy a la estación de tren también. Cuando termino el colegio, pido trabajo, me dicen, bueno, ¿querés trabajar? Me dice, mi viejo, andá a retiro mañana a las 6. Entonces voy al bar, claro, imagínate, 18 años, con ínfulas de gerente, andás a ver de qué. Y me reciben con un trapo de piso y un trapeador. Me dicen, baldeame el piso. Y el local era diminuto, tendría 6 metros cuadrados el piso. Y digo, ¿cómo el piso? ¿Qué sé yo? Yo no baldeo, no sé qué. Lo llamó a mi viejo, la charla fue cortísima. Le dije, me quieren hacer agarrar el trapo. Me dijo, ya lo agarraste y me cortó el teléfono. Por lo cual vi que iba en serio. Claro.
termino baldeando el piso, que eran 10 metros cuadrados, y me dice, bueno, ahora baldeame la estación de tren. Y me terminé baldeando la estación de tren. Una cosa que después entendí como el juego era, bueno, maltratármelo al pibe. Inmediatamente vino un cliente y me dice, pibe, lo de todos los días. Y yo era nuevo, era mi primer día. Dije, bueno, esto es todo un armado para joderme la vida. Como no sabía y no quería preguntar porque no quería pasar vergüenza de que no sabía qué tomaba, me di vuelta para hacer un café con leche. Me dijo, no, pibe, un vaso de vino y 2 medialunas. 6 de la mañana de un sábado, ¿no? Que era uno de los desayunos más vendidos con la caña ley, los más vendidos porque eran muchos obreros que se iban a la construcción y que desayunaban fuerte para poder pasar el día. Pero bueno, un poco me crié en esa familia de mucho amor por la gastronomía. Siempre nos preguntamos los hijos de españoles por qué nuestros viejos estaban en la gastronomía, y si bien no podemos dar una respuesta fundamentada, lo que creemos es que se aseguraban la comida. O sea, iban a trabajar y se aseguraban la comida, aseguraban poder comer. Porque vos de repente vas a trabajar en una casa de ropa, una casa de colchones, por ahí no era tan fácil comer. Acá sí, porque era el día a día. Entonces supusimos que, siempre pensamos que era por eso. Pasaron tanta hambre, tantas ganas de alimentarse que bueno, siempre creímos que es así. ¿Cuándo diste el salto para hacer en el local algo que tenga que ver con gastronomía? Pasé inmediatamente a la cafetera a hacer café. Para mí ya eso era hacer gastronomía. Me enseñaron a hacer café. Me enseñaron a recuperar el café. Cuando vos molés café, aparecen los granitos de café que se van. Y había un pincel, me acuerdo, mirá los detalles, que era para juntar esos granitos y volverlos a poner. Y yo pensaba, ¿no? Che, pero esto es muy poco. Digo, pero claro, todos los días un poquito, y era más conceptual, ¿no? Era, che, hay que cuidar hasta el mínimo detalle. Hice cafetería, hice sanguchería, vendíamos chorizos a la pomarola, un plato argentino que se perdió, y yo me acuerdo que era una pequeña cocinita, porque era un local muy chico, era un Copetín al Paso. Un Copetín al Paso es un mostrador con banquetas, y me divertía mucho ir a trabajar, sentía que no trabajaba. He visto de todo, he aprendido de todo, la alegría de estar cerca, ¿no? De la mesa, de ver, de que yo cada tanto lo hago y lo disfruto mucho. Esto de ir por las mesas viendo qué comió, qué dejó, qué no le gustó, qué dicen, qué opinan, estar viendo la cocina. Eso cuando vos crecés y cuando te toca la tarea que yo hago que es más de conducción, de equipos, lo perdés. Por supuesto, decía recién, tiene otras ventajas, pero la diversión, la pasión que uno tiene, la verdad que se pierde un poco. Hoy manejo una empresa con procesos y con un montón de cosas que tienen que ocurrir para poder crecer, pero siempre digo que cuando decida retirarme, voy a poner un pequeño restaurante donde haga lo que tenga ganas de hacer y la forma que tenga ganas de hacer, como esto de darme el gusto de volver a vivir la gastronomía como la viví desde el primer día, ¿viste? De la primera vez. Sebastián tuvo un largo recorrido gastronómico que fue de limpiar pisos y hacer café hasta manejar este gran negocio. Todo esto lo preparó para tener su propia marca, pero ¿cómo la hizo funcionar? La gastronomía funciona al revés de lo que funciona todo, al revés. O sea, donde todo el mundo está divirtiéndose es donde más trabajo tenés. Yo veo mucha gente que se nos acerca o que sueña con su propio restaurante, pero lo sueña no desde un negocio, no desde una forma de vida ni un estilo de vida, sino desde esto de voy a invitar a mis amigos, quiero agasajar. Y siempre decimos lo mismo, invitarlos a comer donde quieras en Buenos Aires, pagá la cuenta todas las veces que quieras, que te va a salir mucho más barato que meterte en un rubro que más que un anhelo de diversión es una forma de vida, ¿no? El que se mete es porque lo acepta, pero bueno, cuando te gusta es muy divertido. Vos le estás dando algo que a vos te gusta a una persona y ver cuál es la reacción de esa persona, y que si está feliz vos decís, bueno, le dio un pedacito mío y lo hice feliz. De eso se trata, creo, que la hospitalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la palabra es hospitalidad. De ser serviciales con la gente en todos los aspectos que, por lo menos los 3 grandes aspectos que nosotros trabajamos desde hace muchos años, que son el producto en sí mismo, el servicio y el lugar, la atmósfera de donde estás, ¿no? Que sea un lugar acorde, cálido y
y que te haga pasar un buen momento. Cuando pensás la gastronomía, la pensás mucho más profunda, arranca muy atrás de lo que se ve en el plato, mucho más atrás de lo que se ve en el plato. Desde cuál es el producto, cuál es el proveedor, la capacitación a la gente, qué herramientas tenés que usar, qué maquinarias tenés que usar, cómo tenés que cocinarlo, cuánto tiempo, un montón de decisiones que como consecuencia dan ese plato. Entonces cuando vos trabajás tanto todo el tiempo para pensar un plato, para servirlo de la forma que lo servís en general, y eso impacta positivamente y ves que el cliente simplemente se fue contento porque no llega más que nada hasta ahí, o sea, es me gusta, no me gusta, la pasé bien o no. Bueno, eso devuelve todo ese trabajo que como objetivo tiene justamente eso, ¿no? Que el cliente, que la gente que viene a los locales que operamos en general, los gastronómicos, se vaya contenta. ¿Qué estudiaste para prepararte para esto? Yo siempre tuve claro que lo mío era la gastronomía desde chico. Mi viejo gastronómico, mi abuelo gastronómico. Yo tenía una posibilidad que mis viejos y mi abuelo no tuvieron, que era estudiar. Que gracias a ellos la pude tener, ¿no? Y no la quería desaprovechar porque me parecía no solo injusto, sino que creía que venía otro tipo de gastronomía y que uno tenía que estar más preparado. Yo por vocación terminé el colegio y estudié licenciatura en comercialización, marketing, que es lo que siempre me gustó, la parte comercial, cómo crear una marca, cómo llevarla, cómo manejarla, Y después por necesidad estudié administración de empresas. Cuando me toca más la etapa de dirección, sentí que me faltaban conocimientos y bueno, aproveché para profundizar la licenciatura en administración de empresas. Recién ahora una universidad, por lo menos que yo tengo en mente, tiene una carrera que es licenciatura en gastronomía, en ese momento no existía. Y el objetivo mío tenía que ver con estudiar cosas que yo quería aplicar al negocio, ¿no? En ese momento, cuando me toca estudiar, no tenía ni idea si lo iba a poder hacer, si lo iba a poder hacer bien, qué me iba a pasar. Pero bueno, sí, la sensación que yo tenía, el sentimiento que yo tenía, era la de querer ser parte de este rubro. Desde la parte conceptual de decir cómo será desarrollar una marca, cómo será llevarla adelante, cómo será hacer una campaña promocional, cómo será desarrollar un producto. Y justamente busqué la carrera que creía que me daba todo eso, ¿no? Pero vos ya cuando estabas buscando qué estudiar, ya tenías en la cabeza, yo quiero hacer algo mío y quiero marca de cero. ¿Ya arrancaste con eso en la cabeza? Yo cuando terminé el colegio, que pido trabajo en la familia, yo siempre fui muy autónomo con la plata, no quería pedir plata a nadie, y siempre pedí trabajo. Incluso en los veranos del secundario, yo pedía trabajar, ¿no? Lo que entendí era que tenía que ganar horas de vuelo, ¿no? Ganar horas de vuelo aprovechando que había trabajo para aprender un montón. Cuando tenía 18 y me mandaron a limpiar el piso, quise saltar etapas en ese momento y entendí que no las tenía que saltar. Entendí que había que hacer el esfuerzo, entendí que había que conocer el negocio desde muy adentro, que hoy, que tengo 48 años, digo, es muy sencillo, me resulta muy sencillo pensarlo, ponerle para con mis hijos. Pero cuando tenés 17, 18 años, que estás en otra etapa de la vida, que no tenés es realmente difícil entenderlo. Había que agachar la cabeza y trabajar, ¿viste? No me importa cuánto cobraba, no me importa. Me acuerdo que cobraba incluso menos que mi compañero que hacía lo mismo. Y cuando yo le preguntaba a mi viejo, la respuesta era porque sí. No había una respuesta lógica. Pero no me importaba en ese momento cuánto cobraba o cuánto no cobraba. Yo estaba como muy convencido de que me gustaba lo que hacía y que en algún momento eso iba a pasar. Hasta acá llegamos con esta primera parte de Almacén de Pizzas. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir sobre este emprendimiento de pizzas gourmet. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito. Seguimos charlando con Sebastián Ríos, que nos cuenta cómo instaló la marca Almacén de Pizzas.
Seguí trabajando en el entorno familiar. Mi papá fallece cuando yo tengo 19 años. Yo estaba manejando este copetín al paso. Viene mi primo Alejandro, que trabajaba con mi tío, con el hermano de mi papá. Me propone sumarme a él y al hermano como empleado en diferentes esquinas de Buenos Aires con pizzas café, ¿no? Lo que es el famoso formato de pizza café, que era es un formato de casi todo el día. Bueno, yo le dije que no tenía problema, que quería aprender, y me acuerdo que me fui a trabajar a un local en San Juan y Boedo, que se llamaba en ese momento Maleo, después se terminó llamando Minio, que era un pizza café, donde me empezó a tocar un poco más la conducción de un turno, ¿no? Conducía un turno, pasé como a manejar el otro turno, después gerencié el local, y lo mismo, ¿no? Fui como subiendo cada escalón. En cada escalón, yo lo cuento así, pero te pasan 1000 cosas, aprendés de todo, y el objetivo siempre era capitalizar. Un local de esos tenía el nombre de un río de España, nuestro apellido es Ríos, origen español, y ese local se llamaba Duero, ¿no? Que era el río de España. Y tenían otras esquinas, y yo le dije, che, hablando con ellos, con Ali y con Fer, ¿por qué no le ponemos al resto de los locales nombres de ríos de España y hacemos una cadena que se llamó Cadena Ríos de España en ese momento, donde cada local tenía el nombre de un río de España, ¿no? Y empezamos a trabajar con eso. Ahí me ocupé un poco del área de marketing. Conceptos como el marketing, te hablo año 2002, 2003, 2001, en gastronomía en Argentina eran inexistentes. Casi solamente McDonald's, alguna que otra marca importante. No existía que una marca gastronómica tenga marketing. Claro, vos lo que estabas haciendo era generar un concepto de paraguas para que todo eso que tenía cualquier nombre empezara a funcionar en una dirección. Hicimos una marca sombrilla, ¿por qué no le pusimos a todos el mismo nombre? Porque nos parecía que cada local tenía que tener ciertos parámetros generales, pero también cierta independencia. Entonces hicimos una marca sombrilla que le daba como esa entidad de grupo, pero cada local tenía independencia. Estuve trabajando en ese departamento de marketing, hicimos una reforma en el local de Santa Fe Porredón, que se llamaba Duero. Hicimos la reforma, encaré toda la reforma, aprendí a cómo se hacía una obra, una reforma, que no lo sabía. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando veíamos la tele, veían las publicidades y todos se levantaban, y a mí era la parte que más me entretenía, ¿no? Y los sábados a la noche veía el show creativo con Gugis y Cava, creo que era en ese momento, no me acuerdo. Y siempre fui como muy de prestarle atención a la marca, a la estética. Y yo era como que me pasaban dos cosas. Por un lado, todo eso, yo era un empleado, digo, no era mío y no me pertenecía. Y por otro lado, empecé a sentir esa necesidad de decir, hay que armar algo de cero, ¿no? Como a gusto y piacere de lo que uno creía que tenía que armar. Había en ese momento una marca que hoy ya no existe, que se llamaba Aroma, que era una marca que vendía sándwich, que era de Fredo en ese momento, sándwich, cafetería, que era como la marca que yo más veía de decir, che, hicieron 3, 4 locales, hicieron cadena, hicieron marca. Era la marca que por ahí más aplicaba conceptos de lo que yo había estudiado y lo que me gustaba en la vida real, ¿no? Y sí, me empieza a surgir esa necesidad de decir, tengo que hacer mi marca, tengo que hacer algo. No tenía ni idea cómo empezar ni de qué. Pero sí había un dato que era que nos iba muy bien en los pizza café con la pizza, ¿no? Y sobre todo a delivery. Entonces había como 2 puntos ahí que no había que ser muy inteligente para atarlos, ¿no? La pizza y el delivery era como algo que se lleva muy bien de la mano. Les dije a mis 2 primos, a Ale y a Fer, dije, che, tengo ganas de hacer algo distinto, algo desde cero, algo más marca, más con capacidad de crecimiento, con capacidad de replicarlo, pero no tengo ni idea por dónde empezar, voy a renunciar. Me dijo, ¿pero qué vas a hacer? No sé, algo con la pizza. Y llegamos a un momento bisagra en la carrera de Sebastián. Él decide abandonar la comodidad del negocio familiar para emprender con una marca propia. ¿Cómo hizo para lograrlo? Lo primero que me sale es mi personalidad. O sea, tengo una personalidad que está muy atada a tomar riesgo, siempre. Con lo bueno y con lo malo de eso, porque no siempre tomar riesgo está bueno. Ni nunca tomarlo también está bien. Hice negocios que me han ido mal, me han ido muy mal, justamente por ahí, por no frenar un poco. Y después una cuestión de vida. Tenía 20 y tantos años, no tenía hijos,
había terminado la carrera, vivía con mis viejos, con mi vieja, no cocinaba, no hacía nada, o sea, era como el momento ideal. Claro, si salía mal no corrías ningún riesgo grande. Sí, pero no es así, digamos. Cuando yo tenía 26 años era mi único trabajo y yo no era dueño, era Empleado. tenía muchas ganas de materializar lo que tenía en la cabeza, ¿no? Que era, por un lado, mi propio local o mi propia marca, pero la verdad es que entre eso y la realidad, para mí había un abismo, no sabía ni por dónde empezar. Así fue que otra de las decisiones acertadas, que hoy lo veo a distancia, que tomamos entre los tres, entre Ale, Fer y yo, fue llamar asesores. Hoy hablar de asesores en gastronomía es mucho más normal, mucho más habitual, pero hace 25 o 26 años, hablar de un asesor, yo pensaba, ¿no? Si mi viejo estuviera despierto estaría diciendo que me están robando, ¿no? Como tenía esa sensación, no existe. De hecho, era muy difícil encontrar gente que te asesore en el rubro, porque eso implicaba que tenía que saber mucho del rubro, pero me di cuenta que del rubro sabíamos nosotros, digamos, la familia. Lo que necesitábamos era saber hacer negocios, era saber materializar la necesidad de crecer una marca desde cero. Hicimos un equipo multidisciplinario donde había un equipo de arquitectura, donde había un equipo de branding, donde había un asesor en marketing gastronómico y donde había un chef. Y eso implicaba una apuesta porque eso era una inversión inicial, donde todavía no habíamos facturado nada, no teníamos ni siquiera el nombre. Y yo tampoco tenía la plata para hacerlo. O sea, no tenía la plata que había que necesitar para hacerlo. Entonces me acuerdo que le dije a mis dos primos que si me prestaban mi parte y que yo se las iba a devolver con el proyecto, ¿no? Cuando me toque dar alguna charla en alguna universidad le digo a los chicos, yo veo siempre que me dicen, ante una idea me dicen, no, pero no tengo la plata. Y se acaba la discusión. O sea, no tengo la plata, se acaba la discusión. Y cómo eso traba muchas veces de hacer proyectos que son buenísimos, donde si vos tenés una idea, con Friends and Family, con gente que tenga ganas y que confíe en tu proyecto, se puede hacer. Así me pasó a mí. O sea, yo no tenía el dinero y nunca fue un obstáculo. Es decir, yo decía, lo voy a conseguir. Si lo que estoy haciendo tiene lógica y es algo lógico, lo voy a conseguir. Lo conseguí en mi círculo inmediato, que eran mis dos primos. Que gracias a Dios a los 12 meses se lo pude devolver íntegro, ¿no? Bueno, empezamos ese proyecto. Una mesa que se reunía todos los martes, a hablar la premisa arriba de la mesa era pizza delivery, marca replicable, eso era todo. Bueno, después de reuniones, mientras yo seguía operando gastronomía de Pizza Café, hacíamos estas reuniones donde, como origen a eso, en una charla buscábamos volver a darle valor a algo que en los 90 se había perdido, que era que vos entres a un lugar y veas al cocinero cocinando, ¿no? En los 90 se perdió mucho eso, las cocinas pasaron a estar tapadas por paredes donde había simplemente agujeros, pasaplatos, y atrás había una cocina. Y yo nací en otra gastronomía, yo de chico me acuerdo de otra gastronomía, me acuerdo de la gastronomía de la persona cocinando a la vista. Y me acuerdo que una de las cosas que queríamos hacer era volver a darle valor a eso. A mi viejo no le importaba si esto estaba pintado de blanco, verde, amarillo, le daba lo mismo, o si la silla era lo que era. Lo que sí quería era que el jamón esté bien, y que la carne esté bien, y que el café esté bien. Y nací como con esa escuela, ¿no? Entonces, una mañana de martes, en este equipo, alguien dice, bueno, tiene que ser como un almacén, otro dice, claro, un almacén pero de pizzas, otro dice, che, qué buen nombre. Uno contesta, no se va a poder registrar porque es un nombre genérico y no te lo van a dejar registrar, pero pará, hagamos el intento. ¿Y cómo sería? Bueno, empezamos a construir algo que fue teniendo forma, donde yo sentí que para arrancar a hacer todo eso necesitaba unas megas oficinas, un mega sistema de facturación, llamarlo a Francis Malman. Y la verdad lo que tenía era muchas ganas, un cuaderno y una virome, ¿no? Así termina saliendo el almacén de pizzas. El chef que habíamos contratado, Luciano, me trae la primera carta. Él había venido de trabajar en Italia, en San Pablo, en diferentes lugares. Me trae la carta, la miro
Y me agarró como unos nervios tremendos porque dije, ¿cómo me equivoqué con este pibe? Veo la carta y leía, reitero, vos imaginate la gastronomía hace 20 y pico de años, que no es la de hoy, donde vos ibas a cualquier pizzería y había musadera napolitana, jamón y morrón, fugaceta y provolone. Chau. Y de repente lo primero que leo es queso brie con rúcula, que no sabía ni qué era el queso brie en ese momento. De hecho, no había. Salmón ahumado, papa y romero. Yo miraba la carta y decía, ¿cómo me equivoqué con este pibe? Me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Me acuerdo que cuando abrimos todas esas pizzas, en el menú las pusimos acá chiquititas, tipo, no las vean, no las vean. Y pusimos las tradicionales como las mandamos al frente, ¿no? Y vos O sea, sabés te asustaste porque era como demasiado gourmet porque la no sabía propuesta. ni lo que estaba vendiendo. Claro. Y decía, esto es un delirio. Pero bueno, lo había contratado, había pagado, y digo, bueno, tengo que confiar un poco, pero esto es un delirio. O sea, esto es un delirio. Todo lo bueno que vengo haciendo, me estoy mandando la cagada del siglo. No, lo voy a tirar por la borda. Entonces me acuerdo que dije, bueno, pongamos las pizzas que la gente come en todos lados acá, y acá chiquititas en el menú, tipo de costado, las otras. Y vos sabés que, primer error que reconozco, ¿no? Que no confié en eso. Cuando la gente venía y veía el local, eran locales muy chiquitos, justamente lo que les llamaba la atención era ese producto disruptivo, era una pizza que no existía, o que por lo menos no lo encontrabas en los barrios, y que era un producto que encontrabas cuando viajabas y qué sé yo, y empezamos a tener como consumo de eso, y entendimos que iba por ahí, y cuando entendimos eso, volanteé, enrocamos, ¿no? la posición de las pizzas en el menú, y nos hicimos cargo de decir, bueno, che, esto es lo que nos vienen a buscar. Tenemos una categoría que hasta el momento no existía o no estaba democratizada, que era la pizza gourmet. Y ahí vi una oportunidad que era que la marca de alguna manera fuera sinónimo de pizza gourmet. Uno sueña siempre con tener marcas genéricas, ¿viste? Que digan... Pero bueno, para mí el ser reconocido en una categoría que sin pensarlo la habíamos desarrollado era como un orgullo. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese cuaderno y ese virome hasta el primer local abierto? 8 meses tuvimos de trabajo con el equipo hasta que terminamos marca, producto, arquitectura, cómo iba a ser un local. Y después, desde el momento que dijimos, bueno, estos son los 2 primeros locales, hasta que abrimos pasaron 4 meses más. Fue un trabajo de 1 año. Igual te digo, hoy que lo tengo muy aceitado, entre obra, proyecto inicial, no es que bajaste a 2 meses, sino que estás en 6, 7 meses. ¿Cuáles son esos 2 primeros locales que abrieron? El local número 1, abrimos el mismo día, casualmente, el día de mi cumpleaños, de casualidad, porque se extendió la obra, las obras siempre se demoran, íbamos a abrir en diciembre o en enero, se demoró, yo cumplo el 23 de febrero, y abrimos esa misma noche, que yo tenía gente invitada a mi casa, a la familia, y llegué como a las 11:30 de la noche, 12. Julián Álvarez Santa Fe, un local muy chiquito que empezó siendo de delivery, y Vidal y Echeverría en Belgrano, que es un local que yo lo miro hoy y digo, ¿cómo alquilé ese local? No entiendo cómo lo alquilé, ¿viste? En un lugar que no volvería a alquilar o que hoy con el diario del lunes, bueno, con el diario del lunes sí lo volvería a alquilar, pero no era un local lógico para un proyecto. Pasaron muchas cosas ilógicas, o no tradicionales o no habituales, que le dieron como origen a, bueno, éxito a la marca, ¿no? Digo, es como la receta al revés. Abrimos un tercer local en Juramento de O'Higgins, también en el barrio de Belgrano. Abrimos un cuarto local en Caballito, también chiquito, todos locales muy chiquitos. Y un día vienen unos clientes y nos dicen, queremos una franquicia. Después pensaba, ¿cómo hago yo para que desde muy chico que me dedico a esto, explicarle a alguien que puedo transferir know-how y que se pueda hacer bien? Y no hay forma. ¿Y cómo se trabaja con las franquicias? Lo primero que creí que era imposible, que no se podía hacer. Después hablando con diferentes colegas que lo hacían, me acuerdo de Marcelo Salas de Café Martínez, tuve una charla con él, que él ya franquiciaba y lo hacía bien, y él me decía, che, si lo haces bien es posible, se puede hacer. No, pero Marce, ¿cómo? Se puede hacer.
Y yo creo que ese miedo nos hizo como sobreprepararnos para poder franquiciar. Y ahí lo que te das cuenta es que para poder crecer, no importa si es con franquicias o en propio, pero para poder crecer tenés que estandarizar. ¿Qué jamón cocido usamos? Bueno, nuestro jamón cocido es así, es esta marca, es este. ¿Qué mozzarella usamos? Esta mozzarella se compra a este proveedor, se trabaja de esta manera. Y empezás a escribir todo. Haces un manual de cada uno de los procesos, no solo de cocina, del personal, del servicio, del modelo de atención, cómo te atiende un camarero, cosas que después vas aprendiendo. Arranqué con la primera franquicia en el barrio de Colegiales, en la calle El Cano, que vinieron unos clientes que les gustaba la marca y bueno, más allá de lo que yo pensaba, que era, digo, esto va a salir mal, todo lo contrario. La verdad que fue un gran aprendizaje y una sorpresa. Hasta acá conocemos parte del recorrido de Almacén de Pizzas y de cómo fueron sus primeras expansiones en la ciudad de Buenos Aires, con locales propios y franquicias. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir de esta historia. Bienvenidos a este tercer y último bloque de Camino al Éxito, en el que seguimos charlando con Sebastián, que nos cuenta cómo fueron las expansiones de Almacén de Pizza fuera del país. Nos llama otro cliente un par de años después, estoy hablando ya del año 2011, 12. Teníamos ya 6 o 7 locales abiertos. Nos llaman de Paraguay, de Asunción, que querían poner un local allá. Otra vez lo mismo, es como local en Paraguay, no tengo ni idea por dónde empezar, ni idea. Pero bueno, ya habiendo roto algunos mitos, ya no dije, no, pará. Dije, pará, vamos a ver cómo se hace. Y bueno, viajamos a conocer Asunción, yo no lo conocía, viajamos a ver un posible local, nos gustó. Hicimos todo un desarrollo, lo que básicamente ese trabajo costó en agarrar lo que teníamos escrito acá y ver qué había que adaptar a lo que era el mundo paraguayo, porque de repente había marcas que acá habían y que allá no. Entonces, ¿cómo buscábamos el reemplazo de esa marca para que acá tuviera el mismo resultado que acá, siempre basados en calidad de producto y en un poco la premisa o el posicionamiento de nuestra marca, que tiene que ver 100% ligada a calidad de producto? Pusimos el primer local hasta el día de hoy, que sigue abierto, con mucho éxito. Ya pasaron como 11, 12 años. Abrimos primero en Paraguay que en el interior de Argentina. Abrimos Paraguay, abrimos Uruguay, nos tocó abrir Perú, donde hoy tenemos 3 locales abriendo el cuarto. Y después nos tocó abrir en el interior. Mendoza, San Juan, Tucumán, Comodoro Rivadavia hace muy poco. Neuquén estamos abriendo ahora también. Cariló. Y todo eso implicó un gran desafío y un gran esfuerzo de nuestra parte y de todo el equipo que trabaja con nosotros de aprender a hacer las cosas, ¿no? Y fuimos muy, creo que inteligentes y humildes en decir, che, no sabemos hacer esto, ¿con quién puedo ir a hablar, no? Y a diferencia de lo que me pasaba cuando yo tenía 17, 18 años, que por ahí no se compartía mucha información y que por ahí querías saber de algo y nadie te daba un dato, gracias a Dios hoy pasa todo lo contrario, ¿no? Hoy somos amigos de todos los dueños de marcas, tenemos grupos, cenamos, nos pasamos información y yo creo que eso hace que todos seamos mejores. Realmente creo que hace que todos seamos mejores. Siempre hubo alguien que me dijo, che, yo ya lo hice, vení, haz esto, no hagas esto. Y es un poco lo que intento hacer yo hoy al revés, ¿no? Intento que el Sebastián de ese momento tenga la posibilidad de hablar con alguien que le diga, che, esto hacelo, esto no. Siempre de una mirada subjetiva, ¿no? Por supuesto. Pero con el afán de acordarme de ese Sebastián que por ahí estaba un poco solo y perdido y poder brindar ayuda al que hoy lo está haciendo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la franquicia? Te metes en un sistema que ya está testeado, que ya está probado, que la mayor cantidad de veces las marcas ya aprendieron en el camino antes de franquiciar. Si bien hay de todo, como en todos lados, cuando vos llegás al momento de franquiciar es porque ya te equivocaste y ya aprendiste. Y si bien es cierto que por ahí hay marcas que franquician antes de lo que deberían haberlo hecho o incluso
Después, como sistema, yo que era un gran detractor del sistema, hoy te digo que es un gran sistema de crecimiento donde, como en todo negocio, y esto no escapa a la franquicia, lo más importante es con quién lo haces. Nosotros estamos convencidos de que el resto se aprende. Para mí esa es la principal ventaja, la de estar en un sistema que estás contenido. Y un montón de decisiones que no tenés que tomar porque alguien toma, ¿no? Todo el tiempo alguien está tomando. Desde cómo es el menú, desde qué productos lanzás, desde a qué proveedores tenés que llamar, capacitaciones. Una serie de cosas que la franquicia te soluciona y te mete de lleno en un mercado que por ahí vos no conocés. Por ahí la desventaja tiene que ver con que entiendo que para poder hacerlo bien tenés que ser muy exigente en los procesos, ¿no? Como no permitir demasiado criterio común, porque si vos permitís el criterio común de todos los locales que tenés, termina desvirtuándose la marca. ¿Cuántos locales tienen propios y cuántos son franquicia? Hoy estamos arriba de los 30, 32 locales, estamos estamos en mitad y mitad. Que una marca abra locales propios es un buen síntoma para un potencial franquiciado, ¿no? Esto no quiere decir que las marcas que no lo abren están haciendo las cosas mal, para nada. Pero a mí me gusta que si yo voy a elegir una franquicia, también la marca elija abrir sus propios locales. La verdad que me gusta verlo. Lo que siempre decimos, pero para un lado y para el otro, porque yo también soy franquiciado de otra marca internacional, no hay que mirar las fotos, ¿no? Porque también en los momentos de menos consumo hay oportunidades de locales más económicos, de inversiones que se pueden hacer. Nosotros crecemos independientemente de quién esté, independientemente de lo que se haga. Por ahí cambias la velocidad en que lo haces. En momentos más propicios creces más rápido y en momentos donde están más complicados creces más despacio, pero siempre creciendo, que es donde entendemos o donde a mí me gusta poner el foco, ¿no? En el crecimiento de la empresa. Y tratamos de no decir, no, pero espera, ¿por qué? Porque la verdad que siempre pasa algo en Argentina. Siempre hay algo que no, porque el dólar, no sé qué, la inflación, esto, el otro, el consumo. Entonces, si me quedo parado mirando todo eso, siempre voy a tener un motivo para no abrir nada y quedarme quietito, por las dudas de que nos vaya mal. En esto es donde yo te decía que tenemos otra mirada, ¿no? Como decir, bueno, che, si íbamos a abrir 10 locales por año y hay una situación de lo que fuera, bueno, abriremos 4 o 5, pero abrimos, nunca quietos. Sebastián nos enseña que ninguna barrera tiene que condicionar un emprendimiento. Aún así hay altos y bajos. ¿Cuáles fueron sus peores y mejores momentos en Almacén de Pizzas? El peor, la pandemia, claramente, en una familia que, a ver, cuando nacés en una familia de mucho trabajo, donde era mala palabra cerrar, mi casa no se cerraba, los negocios no se cerraban, estaban abiertos todos los días, todo el día, y de repente, de un día para el otro, te dicen todo cerrado, 8 meses sin abrir una cortina, con mucha gente trabajando, que era nuestra principal preocupación, porque al fin y al cabo a un proveedor te sentás, decís, che, lo arreglás, pero ¿y con la gente cómo haces? No, eso fue realmente duro, desde muchos aspectos, pero fue realmente duro. Y mejores tengo un montón. Cuando lanzamos Almacén, esto de querer hacer las cosas distintas, de buscar puntos de diferenciación, bueno, nuestra caja de pizza tenía que ser distinta, ¿no? Tenía que ser una caja de pizza que el mercado no estuviera. Entonces contratamos un fotógrafo, el fotógrafo nos hace contratar unas modelos, elegimos una chica, hicimos una foto que fue muy representativa, blanco y negro, con la pizza color, la caja impresa en offset, 4 colores, que no era normal en la gastronomía. Estaba la caja blanca con el piolín en todas las pizzerías. Bueno, y esa foto fue tan buena y tan representativa de la marca que la empezamos a usar en todos lados, ¿no? En locales, en folletos, en flyers, en cajas de pizza, en todos lados. Amortizamos la foto a más no poder. Un día, pasan un par de años, aparece la modelo de la foto y nos dice, che, pero están usando mi foto y mi foto ya no la pueden usar. Yo estoy firmando un acuerdo con otra compañía de producto masivo, una compañía importante, que quiere mi exclusividad y ustedes tienen la foto en todos lados. Entonces, nuestra respuesta fue, ¿cómo? Si nosotros la compramos, la pagamos, la foto, no. Ahí me enteré por primera vez en mi vida que había derechos de modelos
donde yo suponía que vos habías comprado, le habías pagado a la modelo, habías comprado la foto y la foto era tuya. Bueno, me enteré que no. Y esto fue, no me olvido más. Fue un jueves, nosotros ya teníamos 8 o 9 locales. La foto de ella por todos lados, Caja de Pizza Flyer por todos lados. Y nos dice, si el domingo no tengo la foto sacada, yo inicio acciones legales porque ustedes no están cumpliendo y aparte se me cae el contrato con esta compañía. Surgió la idea de decir, bueno, che, imprimamos carteles, tapémosle la cara y busquemos a clientes que quieran ser la nueva imagen de almacén. Entonces hicimos un cartel que decía, si querés ser la nueva imagen de almacén, mandá tu mail, era un mail a mifoto@almacendepizzas.com. Lo que fue un error tremendo, por no saber, se convirtió para mí en lo que fue la campaña de marketing más exitosa de los 20 años de Almacén. Tengo la marca Almacén de Pizzas y doy la franquicia y soy franquiciado de Juan Valdés Café, que es una marca colombiana de café, que tiene más de 800 locales en el mundo y que nosotros hace 4 o 5 años tenemos la licencia para Argentina y Uruguay. En un viaje a Chile que hago con Marce, que trabaja conmigo, amigo, vamos a Chile a tener una reunión por Almacén, nos toca desayunar abajo del hotel había un local que era Juan Valdés. Y Marce me dice, che, esta marca puede estar bien para Argentina. Yo la vi, me acuerdo que el local en ese momento no me había gustado. Dije, che, Marce, no la veo. Nos vamos a Paraguay, porque abrimos el almacén de pizzas con nuestro franquiciado en Paraguay, en Asunción, y nuestro franquiciado tenía Juan Valdés en Paraguay. Y ahí la vimos de vuelta y Marce me vuelve a decir, che, esta marca en Argentina puede andar bien. Y para mí esto de traer una marca y no hacerla, que era lo que más me gusta, es lo que más me gusta, crear marcas desde cero, era como traicionarme un poco, ¿no? Es decir, yo voy a hacer crecer la marca de otro, ¿por qué? Después lo pensé de otra manera y fue pasando el tiempo, nos contactamos con Juan Valdés, había una oportunidad para mí en Argentina con esto a Starbucks le estaba yendo muy bien, estaba un poco solo en esa categoría. Históricamente en los restaurantes vos tomás café brasilero, ¿no? Que tiene otro sabor y otro gusto. Y vimos una oportunidad de mercado con una marca internacional. En ese momento tuvimos que presentar, tenemos que licitar, si querés, de alguna manera con otros grupos empresarios argentinos. Hicimos una presentación, me acuerdo cuando fui a Colombia, terminamos de ajustar la presentación como a las 2 de la mañana en el hotel, medio dormidos porque habíamos viajado ese mismo día con alguna gente de Juan Valdés, y a las 9 de la mañana estaba presentando en una mesa enorme de directorio con mucha gente, pongo la presentación y yo un poco nervioso y me dice alguien que no tenía mucha cara de amigo, me dice, Juan Valdés va con Z, no con S. Y bueno, terminamos obteniendo la licencia para Argentina y Uruguay de una marca que ya abrimos hace 2 años y que, bueno, recién ahora podemos hacer crecer porque podemos traer café, que antes no podíamos, y estamos teniendo como, bueno, un crecimiento muy acelerado de esa marca porque increíblemente tiene una respuesta en el mercado argentino que no esperábamos. Juan Valdés es una marca mucho más grande que Almacén de Pizzas y aprendemos un montón, ¿no? Como franquiciados para transferir como franquiciantes a los franquiciados nuestros y a nosotros mismos. Así que estamos como en un 360 que nos resulta como muy apasionante. ¿Cómo es emprender en Argentina? Y vos me decís, che, ¿qué preferís? ¿La tranquilidad de un país europeo o este quilombo? Elijo 100 veces este quilombo, 100 veces este quilombo. Me resultaría hasta aburrido, te lo hablo como argentino que vive 380, las cosas funcionan, no tenés sorpresas, no hay sorpresas. Pero claro, cuando vos toda la vida viste con sorpresas, toda la vida con reacción, prueba y error, reacción, che, cambiaron esto, tenemos que hacer esto, no sé qué, y de repente pasás a una tranquilidad absoluta, que es lo lógico y lo esperable, yo me aburro. En Argentina es muy divertido. Si bien muteás un montón de veces, yo soy argentino, vivo en Argentina, tengo mi gente en Argentina y el argentino tiene algo que vos en otras partes del mundo no lo ves, que es esto de que vos de repente un martes a las 5 de la tarde organizás un asado y a las 8 tenés 7 amigos en casa comiendo un asado. Vos vas a cualquier país del mundo, incluso España, que tiene una idiosincrasia muy parecida y eso no pasa.
Entonces elijo 1000 veces Argentina porque es muy divertido para emprender. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en Argentina? Que no sea una barrera de entrada a la plata. Siempre hablo de esto porque veo mucho que muchos chicos de universidad con muchas buenas ideas tienen realmente buenas ideas y me dicen, no, pero no tengo la plata. Y se acaba la discusión, es como que lo cierran y dicen, bueno, ya está, hasta que tenga la plata. Que lo más importante es que lo que uno está diseñando y pensando tenga lógica de negocio, tenga coherencia y que la plata aparece. O sea, que no sea un escollo. ¿Qué es para vos el éxito? Para mí el éxito es libertad. Es libertad, es tener tiempo, es libertad. Y no lo mido en libertad para ir a salir a divertirme. Es libertad de decisión, es libertad de acción, es libertad de poder tener, hoy estar hablando acá con vos y poder tener una compañía que funciona, porque hay gente que lo está haciendo y que lo hace muy bien, poder dedicarle tiempo a mis hijos, poder ir a ver a mi club deportivo español a la cancha con mi hijo. Jamás me diría el éxito en términos de cuánta plata tengo en el banco. Para mí eso es un error garrafal. Sí, en la libertad que tengo de decisión y acción. Eso es el éxito para mí. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Almacén de Pizzas contada por Sebastián Ríos, que con esto instaló un nuevo concepto en Pizzas Gourmet. No se olviden de seguirnos en las redes @UniFeTVOficial y denle clic a la campanita en el canal de YouTube, así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.